hablando la gente se entiende. ¿O no? En Happening, subite a la conversación. Bueno, habíamos anticipado que íbamos a estar charlando con él porque tenemos un doble tema para charlar. Por un lado, las funciones de El Equilibrista, que está llegando al Astengo. El próximo fin de semana va a estar Mauricio Dayub y acaba de presentar Alguien como vos, su libro de cuentos en la Feria del Libro. Y estaba leyendo por allí muchas de las historias, ¿no? Cuando mi familia viajaba tampoco sabían en qué lugar llevar el dinero. Siempre que nos despedíamos, mi papá me elegía como testigo y señalando el bolsillo interno del calzoncillo donde los guardaba me decía: si me llega a dar un infarto, ya sabés. Yo sabía que algunos iban ahí y que llevaba otros doblados al medio entre la plantilla y la suela de los mocasines. Claro, en la época en la que todo se pagaba con dinero en efectivo, los negocios que funcionaban muy bien acumulaban billetes que había que saber guardar en cantidades y lugares diferentes para que estuvieran seguros. En mis comienzos, una vez me tocó trabajar en uno de los lugares más inseguros del mundo para guardar el dinero, el circo. Las boleterías eran una casilla al aire libre. Ahí supe que la función nunca comenzaba hasta que el dinero fuera a parar a un lugar seguro. En ese circo, el lugar más seguro era el lugar menos pensado, las largas y multicolores medias del payaso Pepe. Esta anécdota está en la página 99 de Alguien como vos, el libro de Mauricio Dayub que presentó en la reciente Feria del Libro, y vamos a ver si lo trae a Rosario el próximo fin de semana. Hola Mauricio, mi nombre es Patricia Diver, ¿cómo te va? Buen día. Hola Patricia, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, disfrutando del libro que por cierto tiene muchísimo humor, ¿eh? Sí, creo que humor y emoción son dos condimentos que tienen esas pequeñas historias, o son breves. Sí, y tiene ternura. Sí, en realidad lo que pasa es que son todos hechos reales, son todas cosas que me pasaron. Uh-huh. Y siempre que algo le ha pasado a alguien, advertimos la dimensión que tenemos las personas, ¿no? Y eso nos da ternura. Claro. Somos tan poquita cosa, nos creemos mucho pero somos muy poquito, y cuando contamos lo que nos ha pasado de verdad, o alguien cuenta lo que le ha pasado, a todos nos da ternura la vida humana, ¿no? Claro. Decía, mira, se me acaba de cruzar por la cabeza, decía un profesor del conservatorio justamente Rosarito, Mirko Buchin. Ah, Mirko, por supuesto. Que lo que daban las tragedias griegas cuando inició el teatro era conmiseración, decía él, que era como advertir la miseria del otro y sentir la propia, ¿no? La identificación por lo que le pasa al otro. Claro. Eso ya pasaba desde los inicios del teatro. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿y vos, todos estos textos son textos que guardaste durante mucho tiempo? Yo iba anotando los títulos. Ajá. Los títulos de las cosas que yo sentía que a mí me habían enseñado algo en la vida. Eran un cuaderno donde yo iba anotando. Pasaron muchos años, más de 20, y un día me di cuenta que tenía muchos títulos y los fui ordenando por edad. Ajá. Me di cuenta que había uno en los 5 años, la primera vez cuando mi mamá me dijo que iba a ir a un lugar que se llamaba Jardín de Infantes. ¿Qué me pasó con eso? Había otro a los 8, a los 11, a los 13, a los 15, a los 18. Y ordenándolos me di cuenta que cada uno de esos momentos habían forjado mi personalidad, que yo era como soy por las cosas que había aprendido en esos hechos concretos, en esos momentos. Uh-huh. Y cuando vino la pandemia, que tuve tiempo, empecé a desarrollar cada una de esas historias, cada uno de esos títulos, y encontré al contarlos el hecho en sí y además lo que me había enseñado. Por eso casi todos tienen, como decíamos recién, un poco de humor por cómo ocurren las cosas en la vida, sobre todo cuando somos más chicos, un poco de emoción porque algunas han sido momentos muy vibrantes de la vida, y casi todos nos dejan algo, que es lo que me dejó a mí cada una de esas historias en el momento en el que las viví. Claro.
Bueno, y vos antes hablabas de Mirko Uchín y te cuento que en el pase con el programa anterior estaba Miguel Franchi con nosotros, ¿no? Oh, bueno, pozo grande. Sí, Miguel decía, el Tata Dayub, te dicen el Tata. Exactamente, así de chico, sí. Estas historias, te diría que la mitad de las historias del relato me ocurrieron cuando era el Tata. Cuando eras el Tata, Sí, claro. Después de los 23 años, cuando me fui a vivir a Buenos Aires, me empezaron a decir Mauricio, y quedó el Tata para los que me conocían mucho. Como Franchi, por chico. ejemplo. Exactamente, Miguel me conoce de chico, exactamente. De chico, claro. Bueno, porque tu hermano estuvo viviendo en Rosario, uno de tus hermanos. Sí. Mi hermano Gerardo fue uno de los que empezó a desarrollar la vocación de actor más profesionalmente. Antes que yo, porque él me lleva 4 años. Y tal vez gracias a ese inicio de él, yo pude animarme a convencerme de que para mí también era una vocación que se podría transformar en profesión. Porque él lo empezó a hacer en los grupos rosarinos más profesionales. Yo lo iba a ver mucho, lo seguía mucho, porque era un poco el espejo de lo que a mí me gustaba que algún día me pasara, ¿no? Claro. O sea, él estaba acá y vos estabas todavía en Paraná. Yo estaba en Paraná, después a los 19 me fui viendo que ser actor era algo que casi no lo podía ni decir, porque todos me decían, sí, ¿cómo vas a hacer para ser actor? Entonces me fui a estudiar Ciencias Económicas a Santa Fe. ¿Ciencias Económicas? Sí, porque como a mí no me gustaba ninguna otra cosa, estudié la que me recomendó mi papá. Mi papá me dijo que esa era una carrera que me Tu papá, que era comerciante, contás vos en el libro. Vendedor. Que era vendedor y que vendía de manera fantástica. Sí, extraordinaria. Hay un relato ahí que Hay un relato muy divertido. Muy hermoso, sí. Ese relato surgió ahí en el momento de decidir mi vocación, cuando yo decidí dejar de ser un contador que hacía teatro y dedicarme exclusivamente a mi profesión de actor. Y para eso tenía que juntar un dinero, irme a vivir a Buenos Aires para tomar clases, estudiar y eso. Y él me ofreció que trabajara con él un tiempo para juntar ese dinero. Y ahí lo acompañé si tenés un minuto te lo cuento. Dale. Me pidió que lo acompañara a vender con él. Se me dio un portafolio que él usaba, una lista de precios. Y antes de entrar al primer cliente me dijo, no nos podemos ir de acá sin venderle 500 cajas. Y empezamos a charlar con el cliente. Mi papá empezó a hablar de política, de fútbol, de las vacaciones. Pasaba el tiempo y yo empecé a abrir el portafolio, a sacar la lista de precios. En un momento entró la esposa del cliente, le mostró la libreta de calificaciones de los hijos, y se iban por las ramas charlando de cualquier cosa. Y yo decía, mi papá se olvidó que teníamos que vender, que habíamos venido a otra cosa, ¿no? Y en un momento entró la secretaria y le dijo al cliente que tenía que terminar el encuentro con nosotros porque había otros proveedores afuera, y yo me preocupé porque se nos había terminado el tiempo y no habíamos hecho lo que habíamos ido a hacer. Y el cliente dijo que nos acompañaría a nosotros hasta el auto y que hicieran pasar al otro proveedor, y de camino al auto, sin que el cliente me viera, yo le empecé a decir por lo bajo, mi papá, la venta. Yo pensaba que le había agarrado amnesia a mi viejo. Y mi viejo se subió al auto, bajó el vidrio de la ventanilla, puso primera, y cuando arrancó le dijo, te anoto 500 cajas, José, te lo mando por Transportes El Caballito. Y José asintió así con la cabeza y con el brazo. Mi papá puso segunda, arrancamos, y yo dije, mi viejo es un genio. Vendió las 500 cajas. Lo que tenía que hacer lo hizo en el momento preciso, sin ningún problema. Qué bueno. Y ahí me di cuenta lo que significaba la confianza, ¿no? Que la charla en realidad... El trato humano. Claro, tenía que ver con el conocimiento, con que la otra persona confiara en lo que él iba a hacer, y que las cajas que le iba a vender eran las que él iba a necesitar. Claro, tu viejo era lo que se llamaba viajante.
Un viajante. Un viajante, claro. Viajante de comercio, claro. Mauricio, bueno, obviamente estamos hablando de tu libro, del libro que acabas de presentar en la Feria del Libro, que hay una Feria del Libro en Rosario en septiembre, ¿eh? En septiembre está, sí, mira qué lindo. Sí, digo para que vengas acá también con el libro. Por eso decía, mira qué buena opción. Por supuesto. Bueno, pero en el medio estuvo esa obra maravillosa que fue El Amateur. Está El Equilibrista, la obra con la que venís al Astengo, participaste de Toc Toc, pero también desde el 2003 dirigís tu propio teatro, el Chacarerian, ¿no? Que un poco todo eso de tu papá, de la Facultad de Ciencias Económicas, está puesto ahí porque el teatro funciona y se sostiene de manera fantástica. Sí, en enero estamos cumpliendo 20 años, y es verdad que todo lo aprendido me ha ayudado, porque tener un teatro es como tener un barco en alta mar. Pasaste la pandemia. Sí, hay que entender de mareas, de olas, de embarcaciones, de filtración. Claro. Es un polirrubro un teatro, ¿no? Hay que saber de muchas cosas y tener cintura, ir pasando las malas. Ha habido malas graves para todos los teatros, como el cierre con la gripe A o el cierre de la pandemia, que han sido las más graves, pero también ha habido otras donde las restricciones económicas, las restricciones hacen que la gente no pueda salir, que no tenga dinero para pagar las entradas, otras en las que las propuestas que uno logra programar no tienen la convocatoria que necesitan. Se atraviesan muchísimas cosas, y más en un país tan dinámico como el nuestro. Claro. Hemos logrado seguir, hemos logrado estar en un polo cultural que cuando abrí el teatro no lo era para nada, y ahora sí lo es. Digamos, Palermo es un lugar que la gente le gusta ir, y está la opción del teatro. Muy lindo, además está en una calle linda, en un barrio lindo, sí, ¿no? Sí, todo eso de casualidad. Algunos creen que soy un visionario, pero no, claro, solo porque estaba cerca de mi casa. Claro. Qué bueno. Bueno, y vas a estar el fin de semana que viene en el Astengo haciendo El Equilibrista, esta obra que venís haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, en realidad es la segunda vez que la llevo a Rosario. Uh-huh. Hice 2 funciones extraordinarias con unas críticas increíbles. Le tengo que agradecer muchísimo a los medios de Rosario, porque eran los comienzos del espectáculo, cuando uno todavía no sabe exactamente de qué se trata lo que está haciendo, y la crítica de Rosario la puso allá arriba, y a partir de ahí, bueno, vino un derrotero que no de casualidad me trajo el Ace de Oro en Buenos Aires, claro, la Estrella de Mar de Oro en Mar del Plata, el premio Konex al mejor unipersonal de la década. Bueno, cosas que pasaron después de esas primeras incursiones, como la que te estoy contando en Rosario. Así que me sorprende, porque también fue mucha gente, hubo 2 funciones con mucho público, y ahora las del 3 y el 4, del fin de semana que viene, están casi agotadas, y tuvimos que agregar 2 más. Así que voy... ¿Así que vas a hacer 4 en total? Sí, ya agregamos 10 y 11 el fin de semana siguiente, porque quedan muy poquitas para el fin de semana que viene. Bueno, y es una obra que tiene mucha nostalgia, ¿no? A ver, nostalgia en un sentido que no es el que generalmente le damos. Es una obra que habla de nosotros, Uh-huh. de lo que nos lega la sangre, de lo que somos, de lo que valemos de verdad. Yo creo que la nostalgia a veces nos aplaca un poco, y lo que produce El Equilibrista nos deja como con el ímpetu necesario para salir a enfrentar la vida, un poco como decía mi abuelo, que es con la frase con la que empieza el espectáculo, que es que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. El Equilibrista te pone un poco en ese andarivel, como para enfrentar la vida como uno es, Uh-huh. no tanto como el mercado nos pide, ¿no? Todo nos modifica mucho, las reglas de lo social, todo lo que pareciera que tenemos que ser o parecer,
y el equilibrista nos hace un poco resignificar nuestra propia vida, por lo que valemos de verdad, por lo que somos de verdad, y redignificarla de alguna manera. Claro. Eso es lo lindo que tiene. Por eso es que, no sé si la nostalgia la veo siempre como algo más para el recuerdo. Es un poco más activo lo que produce el equilibrista. Bueno, y al igual que el pájaro del amateur, exige un laburo corporal importante, ¿no? Sí, bueno, eso es un poco mi estilo. Yo siempre creo que todo es poco en el teatro. Uh-huh. Y le pongo mucho. El público lo agradece también, ¿no? Uh-huh. Y he logrado que me digan cosas muy lindas siendo un unipersonal. Uh-huh. Y es que no se ha visto a un solo actor arriba del escenario, sino a muchísimos personajes, y eso está bueno porque siempre claro. es un poco la misión del unipersonal, ¿no? Claro, no falte claro. nada, claro. sino que sea un mérito. Bien, bueno, vas a estar entonces el próximo fin de semana en el Astengo, allí reencontrándote con el público rosarino, y bueno, como decíamos, también celebramos la aparición de tu libro, Alguien como vos. Mauricio, te mandamos un gran abrazo y tenemos un montón de mensajes de oyentes que fueron llegando, que dice, viste que esto, lo que yo leí del libro, ¿no? Sobre tu papá y la plata, dice, siempre hay que llevar un slip de repuesto por si te pasa algo en la calle. Dice alguien por ahí. Otra persona dice, qué enseñanza la de tu viejo, lo que puede la política de la amorosidad. Mauricio, un talento reflexivo, gracias por la nota, dice otra persona por acá. Bueno, mucho afecto de los oyentes que están escuchando. Bueno. Muchas gracias. No, por favor, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias a vos. Otro para vos, para todo el equipo y para los oyentes. Chao. Dale, chao, hasta luego. Mauricio Dayub charlando con nosotros en el Astengo el fin de semana que viene haciendo El Equilibrista.